Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente para dar inicio a una enseñanza más de escuela dominical. Traemos ahora un tema muy hermoso, un tema de esos muy bonitos de esas historias, de esas parábolas que se encuentran en la palabra de Dios. Eh, Se titula El carácter cristiano y la misericordia. El carácter cristiano y la misericordia. Y tenemos un pensamiento central que dice: Dios ha tenido misericordia de nosotros al enviar a Jesús para salvarnos. Nosotros también debemos mostrar misericordia hacia nuestros semejantes. Y nuestro texto áureo que dice: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10:34. Y tenemos unos objetivos para esta lección que son: el primero es comprender la demanda divina de misericordia correspondiente a los creyentes. Ese es nuestro primer propósito. Nuestro segundo propósito es apreciar la actitud misericordiosa que amerita el haber sido perdonados por Dios. El tercero dice: aplicar a la conducta cristiana la práctica de la misericordia. Y nuestra lectura bíblica está en el libro de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37, y dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Esto lo dijo el Señor. Pero él, queriendo justificarse, el escriba, el que le había hecho la pregunta, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús luego le hace la pregunta a este escriba, a este intérprete de la ley, y le dice en el 36, le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el intérprete de la ley le responde en el 37 y le dice: él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muy hermosa la lectura, con una gran enseñanza.
La religión vacía de Cristo tiene muchos efectos negativos en quienes la practican. Uno de ellos es que insensibiliza el alma de sus practicantes. O sea, está hablando de personas que aún personas que son cristianos, que están en la iglesia y son religiosos. Y dice, la historia que tratamos en el presente estudio es un ejemplo claro de esta verdad. El hombre malherido no recibió la admiración bondadosa que necesitaba de manos de los líderes espirituales de la religión judía. Ellos fueron indiferentes a su dolor, pero un hombre que no militaba en la religión judía fue movido a misericordia y brindó socorro a aquel desválido. Hay dos corrientes que se oponen entre sí y ninguna de ellas es ideal. La primera tiene que ver con basar la fe en buenas obras. Muchos creen muchos creen que si hacen caridades y dan limosnas, Dios les garantiza como pago la salvación. Y otra corriente opina que Dios solo espera nuestra fe en Jesús, sin pedirnos un carácter misericordioso hacia los necesitados. Y aquí es donde debemos tener nuestra atención como creyentes. Si deseamos formar ese carácter misericordioso en nuestras vidas, en este pasaje, en esta historia de la que está hablando la palabra de Dios, debemos centrar nuestra mirada en esas dos posturas, que ni las obras, ni por hacer obras de caridad se consigue la salvación, y la otra corriente opina que Dios solo espera nuestra fe. O sea, ni por obrar conseguimos la salvación, pero tampoco Dios demanda de nosotros solo que tengamos fe y sentarnos y ya. Ir a la iglesia, vestirnos bien, ir cada domingo a la iglesia y no mirar la necesidad de las personas. Ninguna de las dos cosas son buenas. Ni por las obras se alcanza la salvación, pero tampoco si hemos alcanzado la salvación, no solamente quedarnos sentados creyendo que ya somos salvos en Jesús y que no necesitamos nada más. Ninguna de las dos cosas es buena que se encuentra en este pasaje, sino que se necesita el balance correcto de estas dos corrientes. Y es el que vamos a tratar en la presente lección. En verdad Dios espera que creamos en Jesucristo para salvación y luego nos muestra que Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que nos dice Efesios capítulo 2 y el verso 10. Así que el carácter cristiano ideal no riñe con la bondad, sino que va de la mano con ella. Las Sagradas Escrituras hablan mucho sobre la importancia de ser misericordiosos. Uno de los pasajes más amplios sobre ello está en Primera de Pedro 3, 8 y 9, capítulo 3, versos 8 y 9, donde el apóstol nos amonesta a ser de un mismo sentir, compasivos, amarnos fraternalmente, ser misericordiosos y amigables. Esa es una pequeña introducción de lo que habla esta lección. Nuestro primer punto dice, los religiosos saben la ley, pero desconocen la misericordia. Los religiosos piensan que la vida eterna se alcanza con obras. Las palabras que este intérprete de la ley dirigió a Cristo revelan mucho de la pobreza espiritual que tenían aquellos líderes judíos. Había una tremenda pobreza espiritual en ese tiempo.
La gente pobre, la gente necesitada esperaba mucho de ellos, pero no daban nada. Y era de ellos que tenía que salir porque ellos conocían la palabra de Dios. Ellos conocían, habían estudiado, como en este caso el intérprete de la ley, se sabían la palabra de Dios. Y tenían, por lo tanto, que mostrar esa misericordia, porque la gente esperaba eso de ellos. En la primera parte del versículo 25 se nos presenta el rango de aquel fariseo. El versículo 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Lo primero que encontramos en el verso 25 es quién es esta persona que le está haciendo la pregunta a Cristo. Era un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley era un escriba especializado en interpretar la ley. Eran fariseos y eran autoridades de la ley judía. Muchos de ellos eran muchos de ellos eran fariseos y pertenecían a la Corte Suprema de Israel, a lo que también conocemos como el Sanedrín. Como intérpretes de la ley que eran, ellos conocían a perfección la ley. Conocían la ley escrita y la ley oral, la conocían a perfección, lo que se conoce también como la Mishnah. Ellos se la sabían bien. Cuando Jesús le dice qué está escrito en la ley, en el verso, cuando él le hace la pregunta, le dice, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? En el 26 Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice. Pues este hombre responde sin titubear, responde fácilmente porque ellos conocían bien la ley. Conocían bien la ley oral y la escrita, ¿verdad? Entonces le dice, y aquel respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y luego el 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, la primera cosa que nosotros notamos en este escriba, en este intérprete de la ley, es que él vino para probar a Jesús, para tentarle. Con esas intenciones vino para tentarlo. Y la palabra de Dios dice: no tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6:16. Ese fue el primer error que esta persona cometió, que viene para tentarlo, ¿verdad? Directamente para tentar a Jesús. Y fíjese de que Jesús, cuando él le pregunta ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Cuando él le pregunta, Jesús no le dice: oh, tienes que creer en mí, tienes que confesarme a mí, tienes que seguirme. No le dice eso Jesús, sino que Jesús sabía de que lo que ellos creían, él sabía que él era un intérprete de la ley, y Jesús sabía el rango de esa persona, y por eso le cita la ley de Moisés. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice, ¿qué es lo que tú lees ahí? Le dice, ¿verdad? Porque Jesús sabía bien cuál era el propósito de la ley. Pero miramos la intención de esta persona, de este escriba, que la mayoría de ellos eran fariseos y, como le decía, pertenecían a la Corte Suprema de Israel, lo que conocemos como el Sanedrín, que se componía de 71 rabinos, 71 maestros. De ese rango, de allí venía esta persona. Y cuando miramos a este maestro, a este intérprete de la ley, hacer esa pregunta a Jesús,
comparamos con otro fariseo que es Nicodemo. Pero en la comparación nos damos cuenta de que este fariseo, Nicodemo, porque Nicodemo era fariseo también, cuando él viene a Jesús, él viene con una intención diferente. Nicodemo le dice a Jesús, le dice, sabemos, le dice, lo primero que le dice, sabemos, le dice, que has venido de Dios, le dice. Fíjese bien, Nicodemo era fariseo, igual que este escriba que está tentando a Jesús. Pero podemos decir que Nicodemo era un fariseo diferente, era un fariseo humilde, podríamos decir. Le dice, sabemos que has venido de Dios, le dice, porque nadie, le dice, hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. El reconocimiento de Nicodemo, que también era un fariseo, él reconocía que Jesús había venido de Dios, porque él había visto los milagros y todas las cosas que Jesús hacía. Y él, como maestro, conocedor de la palabra de Dios, él sabía que para hacer las cosas que Jesús hizo, había que venir de Dios, tenía que ser algo de Dios. Y él reconocía eso. Y este escriba, este intérprete de la ley, que también era un fariseo, él se acerca de una diferente manera. Y lo hacía con la intención de tentar a Jesús. Y nosotros sabemos de que toda esta gente, los fariseos y los escribas y los principales sacerdotes, todos ellos se acercaban a Jesús siempre con la intención de tentarlo. Siempre lo buscaban de esa manera. Nunca lo buscaban para reconocer que Él era Jesús, que Él era el Mesías. Siempre lo buscaban para tentarlo. Y cuando Jesús habla cuando Jesús le responde, cuando éste le hace la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde en el 30 y le dice, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, dice. Así quiere demostrar aquel fariseo que tenía la ley de Dios, pero no al Dios de la ley. Cuando Jesús habla de la historia, cuando Jesús cuenta la parábola y dice que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, cuando él dice cuando él cuenta la historia, luego viene el sacerdote. Viene el sacerdote y este hombre que había sido herido y había sido despojado de todas sus cosas y lo habían dejado casi muerto, estaba necesitado. Estaba necesitado de alguien que le ayudara. Dice la Biblia que se estaba desangrando. Y el primero que pasó fue un sacerdote y dice que pasó de largo. O sea, un sacerdote que venía de Jerusalén, a lo mejor venía de ministrar en ese día, de oficializar un servicio en el templo. Porque eso es lo que hacían los sacerdotes, ellos ministraban en el templo. Y el sacerdote dice de que lo vio de largo, dice, pasó de largo, no quiso ayudarlo. No quiso echarle la mano a esa persona y cuando miramos eso, uno dice, wow, qué tremendo. ¿Cómo es posible tanta insensibilidad ver a la persona que se está desangrando, que había sido robado, que lo habían asaltado y que se está desangrando? Y este es un sacerdote, venía de ministrar, a lo mejor venía de ministrar y no quiso ayudarlo, lo vio y no quiso ayudarlo. Uno dice, wow, qué tremendo ver a la persona que se está muriendo, que necesita ayuda y no ayudarlo, y saber que eres la persona que Dios ha llamado, que eres la persona que Dios te ha puesto en un lugar, no solamente para andar bien vestido, sino que para ayudar a las demás personas.
para que el evangelio sea práctico en nosotros. Es tremendo mirar eso. Bueno, el sacerdote pasa de largo, dice Jesús en la parábola. Después viene el levita. El levita también tenía un lugar en el templo. Los levitas también trabajaban en el templo. ¿Y qué fue lo que hizo el levita? También pasar de largo. Imagínense qué tremendo mirar la necesidad y no detenerse, ¿verdad? Este levita también a lo mejor venía del templo ese día. Porque dice que la persona descendía de Jerusalén a Jericó, dice. Y se cree que en Jericó era un lugar donde vivían muchos sacerdotes. Y luego cuando viene el samaritano, este se detiene. Se detiene y este es movido a misericordia. Ser compasivos es acorde con el carácter de los verdaderos hijos de Dios. Este samaritano se detiene y a él no le importó. Quizás el levita debe haber pensado, no, me voy a ensuciar mi túnica, me la voy a llenar de sangre. Fíjese bien, pero este samaritano a él no le importó y le prestó ayuda a esa persona. Gloria a Dios. Los judíos odiaban a los publicanos y a los samaritanos y a las prostitutas. Ellos se justificaban usando el Salmo 139 y el verso 21-22 donde David habla de odiar a sus enemigos, y usan eso para justificarse. Y sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, aquel encuentro que tuvo con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dice que los judíos y samaritanos, le dice, no se llevan entre sí. Y miramos aquí qué tremendo de que este samaritano pudo tener misericordia de esta persona. Y este sacerdote y el levita no pudieron detenerse. Y el samaritano se detuvo, y no solamente se detuvo, sino que curó las heridas de esta persona y lo llevó al mesón. Lo llevó al mesón y pagó todos sus gastos y se lo encargó al mesonero también, dice. De seguro este samaritano era algún comerciante que era conocido en ese mesón y lo llevó a ese lugar. Eso es lo que nosotros debemos practicar, y es lo que se ha perdido hoy en día. Ese carácter que es parte del cristiano, el tener misericordia. Tener misericordia hacia los demás, mirar la necesidad, mirar a las personas que están necesitadas, así como este samaritano se detuvo. Nosotros también debemos mostrar ese carácter, porque como decíamos, ser compasivos es acorde con el carácter de los verdaderos hijos de Dios. En el versículo 31 Jesús revela que un sacerdote pasó por el camino, y ello hubiera representado una tremenda esperanza para el malherido. Se trataba de uno de su misma nación, y que era considerado un hombre santo bajo la ley. Probablemente, como decíamos, había oficializado en el templo, un servicio en el templo, y descendía a su casa a descansar ya, porque como decíamos que Jericó en esos días en Jericó vivían muchos sacerdotes y levitas. A pesar de su rango ministerial, el sacerdote vio
al herido y pasó de largo. Fue algo así como apurar el paso o alejarse rápido del sangrante compatriota. Evidentemente su corazón estaba endurecido y enfermo de indiferencia en la palabra que muy bien conocía aquel ministro. Hacer misericordia era parte de lo que Dios pedía especialmente al judío, como dice Miqueas 6:8. Si el Señor pidió a su pueblo que fuera compasivo con el extranjero, Levítico 19:34, ¿cuánto entonces alguien su propia nación? Los creyentes jamás deben limitar una negligencia tan pecaminosa como la de aquel sacerdote. Nosotros hoy en día debemos tener cuidado con esas cosas y no caer en ese error como este sacerdote y el levita, ¿verdad? Que no se movieron a misericordia. Nosotros a veces cuando vamos por la calle miramos la necesidad. Nosotros debemos saber que Dios nos ha llamado, que así como Jesús mostró misericordia hacia nosotros, nosotros debemos mostrar misericordia hacia esas personas necesitadas. Porque si nosotros no estamos haciendo eso quiere decir que nosotros en el papel podemos conocer la palabra misericordia, pero estamos fallando en la práctica. Y lamentablemente hoy en día muchas personas actúan de esa manera. Se hacen insensibles con el dolor, porque pues quizás como hay tanta necesidad, hay tanta persona en las calles que no tienen hogar, que a veces no tienen comida, ¿verdad? A veces la gente se acostumbra a mirar eso. Pero uno no debe pasar de largo como pasó este sacerdote y el levita. Uno no debe ser de esa manera, porque debemos practicar esa misericordia que Cristo ha tenido por nosotros. Debemos mirar al necesitado de diferente manera y no ser como ese sacerdote y ese levita, ¿verdad? Como decía, lamentablemente se ha perdido mucho eso. Ya no miramos el dolor de los demás. Ya no podemos, estamos concentrados en otras cosas, en lo que es la vida hoy en sí, en lo monótono que es la vida de ir al culto, ir a la iglesia y regresar. Pero nos olvidamos de que la práctica del evangelio es no solamente en la iglesia, no solamente cuando vamos a la iglesia, sino que es todos los días. Todos los días. Esta persona de último le responde y le dice en el verso 37, le dice, cuando Jesús le pregunta que quién es el prójimo, ¿verdad? Le dice en el 36, le dice, ¿quién pues de estos tres te parece? Le dice que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esa es la respuesta de Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Pero como decíamos, eso no significa de que eso nos va a asegurar un lugar en el cielo. Aunque Jesús está diciendo eso, pero en el contexto sabemos que eso no es lo que representa. Jesús le dijo eso a este hombre, se lo dijo porque ellos conocían la ley.
El problema es que nosotros sabemos que la ley no puede salvar a nadie. Que una persona, para que sea salvo por la ley, tendría que guardarla completamente, y eso es algo bien difícil. No podemos guardar la ley por completo. Fíjese lo que dice Gálatas 3:10, Gálatas capítulo 3, verso 10, 13 y 22 y 25. Vamos a leerlo. Nos habla de cuál es el propósito de la ley y la razón por la que Jesús le dice a esta persona, le dice que qué está escrito en la ley, y le dice que qué es lo que tú lees ahí. Dice Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y luego el 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y el 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice. Y el 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Prácticamente esto es lo que Jesús le está diciendo a esa persona. Por eso le dice, ¿qué lees en la ley? Le dice, ¿qué dice la ley? Y entonces esta persona responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y luego Jesús le cuenta la historia de la persona herida y del sacerdote, el levita y el samaritano. Pero la intención de Jesús está aquí en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esa era la intención de Jesús, de que esta persona entendiera de que la ley no puede salvar al pecador, que la ley fue dada solamente para conducirnos hacia la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Por esa razón es que Cristo le dijo eso. Cristo no le dijo de que por la ley las personas podían ser salvos, porque él sabía, y la palabra de Dios nos dice que no podemos ser salvos por la ley. Porque, como le decía, ningún pecador, ninguna persona puede guardar la ley al pie de la letra. Entonces, como no la puede guardar, la ley lo que hace es conducirnos a Cristo. Es nuestro ayo, es nuestro maestro que nos conduce a Cristo, que nos lleva a Cristo. Eso es lo que Jesús le quiso decir a esta persona. No le está diciendo que por la ley iba a ser salvo. Y ahí es donde se equivocan muchas personas, que creen que por hacer obras de caridad pueden alcanzar el cielo. Y eso no es así. La ley nos conduce a Cristo, nos lleva a conocer a Cristo, porque la ley nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Eso es lo que Jesús le dice a esta persona para contestarle, a pesar de que esta persona no venía con una buena intención, ¿verdad? Sino que venía con la intención de tentarlo. Ser misericordioso entraña hacer algo a favor del desválido.
Un verdadero prójimo es benevolente, no solo en palabras, sino en hechos. Eso fue comprobado en la manera de cómo el samaritano se condujo en relación al hombre herido. El samaritano, aquel que no practicaba la ley, aquel que no era un intérprete de la ley, aquel que no era un religioso, se movió a misericordia. Una persona de la que menos se esperaba, porque esta persona que fue herida descendió de Jerusalén a Jericó, por lo tanto se cree que era un judío. Y si los judíos odiaban a los samaritanos, tal vez eso no era recíproco de parte de los samaritanos. Los judíos no odiaban a los samaritanos, no odiaban a los judíos de la manera que los judíos odiaban a los samaritanos. Y es increíble de que esta persona que no practicaba la religión, que no conocía la ley, se moviera a misericordia. Eso nos enseña de que si en el mundo se ha perdido esa sensibilidad hacia el necesitado, pero es más peor que dentro de la iglesia del Señor se pierda esa sensibilidad de ver la necesidad y pasar de largo, ver a las personas que necesitan de uno. Y a veces las personas no solamente necesitan, a veces las personas no están heridas como esta persona, no están heridas físicamente. A veces hay personas que están heridas del alma. Y nosotros de igual manera les negamos la posibilidad de que ellos puedan conocer a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros no pasamos enfrente de alguien y sentimos el deseo de hablarles de Cristo, de hablarles del Evangelio, y no lo hacemos? Pasamos de largo. Esa persona, como decía, tal vez no está sangrando físicamente, pero a veces las personas dentro de su alma llevan una herida muy grande, llevan un vacío muy grande, y nosotros conocemos la misericordia de Dios, conocemos la palabra de Dios, sabemos que Dios nos ha dado salvación por medio de Jesucristo, y nosotros pasamos de largo también. Si sabemos que en el mundo existe se ha perdido esa sensibilidad, debemos nosotros evitar que en la iglesia se siga perdiendo. Debemos trabajar en eso y debemos mirar con diferentes ojos. Debemos mirar con los ojos de Jesucristo, con los ojos que Cristo miraría a esas personas. Y dejar de ser unos religiosos que no queremos que nuestra ropa se empolve, que nuestra ropa se ensucie ayudando al necesitado. Porque como decíamos, eso es parte del carácter del cristiano. Eso tiene que estar arraigado a nosotros. El tener misericordia, el tener compasión de los demás, tiene que ser algo que nos persiga todos los días. Porque si eso se ha acabado en nosotros, es porque algo no está funcionando bien. Si no podemos sentir el dolor de los demás, si no podemos mirar el dolor de los demás, es porque algo no anda bien en nosotros. Algo no está funcionando bien en nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra de Dios. Mi consejo es que tratemos de forjar ese carácter en nosotros, de formar ese carácter que sea parte de nosotros, ese carácter misericordioso, ¿verdad? Mostrar esa compasión hacia los demás, hacia el necesitado. Amén. Que el Señor les bendiga.